es la que nuclea. Nosotros velamos por los intereses del sector empresarial, ya cuando al inicio nuestra actividad era en su conjunto, cuando se crea el colegio, ya se delega al colegio esas funciones del nivel profesional, pero siempre acompañamos la gestión del colegio como fundamentalmente porque valoramos y creemos que el profesional inmobiliario es el que, digamos, con las capacitaciones constantes, de alguna manera enriquece y, como decimos por ahí en la jerga, ¿no? Nivela para arriba la actividad, ¿sí? El corredor inmobiliario hoy por hoy tiene que ser un profesional, tiene que ir a la universidad. De hecho, en nuestra cámara, para ser socio es necesario ser un corredor inmobiliario matriculado, es uno de los requisitos que desde la creación del colegio es fundamental. Así que bueno, un poco de eso. Hay mucha historia atrás, hay muchos colegas que han trabajado para que nuestra cámara tenga hoy el nivel que tiene. Somos miembros activos de la federación, en la cual tenemos cargos directivos, me toca a mí y otros, Luis Sosa, que es mi colega, y Natalia Flores, que nos acompaña. También tenemos representantes en la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, socios de la Cámara, que son participantes activos. Nosotros, digamos, también constantemente, como decía hoy, ahora estamos trabajando de alguna manera con la municipalidad, porque la municipalidad de alguna manera está trabajando para vender posadas afuera, ¿no? Nosotros creo que el sector inmobiliario es uno de los, digamos, una manera de traer gente a la ciudad de Posadas, que conozca nuestra provincia. El turismo ha incrementado muchísimo. Entonces, una labor en la cual nos invitó la municipalidad es en eso, ¿no? En Inves Posadas, vender posadas. Queremos que la gente pernocte en posadas. Se cortó. Así que bueno, un poco es eso, contarles. Ahí está, bien. Ahí está, perfecto. A ver, Pablo, ¿me ayudás si algo se me está pasando? Porque esto es así, estamos en un feedback con él. Bueno, el actual presidente de la Cámara es mi colega, que está presente ahora, el corredor inmobiliario Pablo Daviña. Bueno, le acompaño en la vicepresidencia. Así que bueno, nosotros tenemos un pequeño video que lo habíamos presentado estando en Santa Rosa, en la Penasoya, como decía hoy, un poco de la tarea de vender posadas afuera, así que los invito a que miremos un poco el video, un momentito, un minuto, y después Pablo nos va a hablar de tasaciones. Es una materia que siempre es un poco, es una de motivo de discusión, máxime en nuestro país, en nuestro mercado, en el que tenemos constante cambio de valores, cómo hago para fijarlo, así que bueno, un poco un esbozo, ya que es bastante extenso, pero bueno, vamos a tratar de dar un pequeño paneo de lo que es la tasación. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Julia. Posadas, una ciudad en crecimiento. Una región rica en recursos naturales. Solo en el 2021, la superficie de construcciones aprobadas por todo concepto fue de 168.000 metros cuadrados. Y se otorgaron permisos de inicio de obras por 41.000 metros cuadrados. Más de 40 loteos disponibles con infraestructuras de servicios en el Gran Posada. Una ciudad con proyección a futuro profesional, ya que cuenta con más de 200.000 carreras educativas terciarias y universitarias. Una costanera a orillas del río Paraná, con 2 playas que son de gran atractivo turístico. Posadas logró congresos y convenciones, reconocido a nivel nacional como uno de los principales destinos de la Argentina. Una ciudad conectada por medio de su aeropuerto y vías terrestres en todo el país. Sin condiciones,
la única en Latinoamérica. Posadas cuenta con un parque de la salud, uno de los más grandes y de alta complejidad a nivel nacional. El arte como puesta en valor, contando con uno de los mejores centros culturales de la región. Posadas, una ciudad que combina diversión, esparcimiento y negocio. Posadas, una ciudad donde vivir. Hola. A continuación vamos a presentar a nuestro disertante. Él es el presidente de la Cámara Inmobiliaria, como bien lo decía la vicepresidenta Julia. Así que bueno, Pablo, te cedemos la palabra. Gracias. Buen día, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están presentes. Hablar de tasaciones no es fácil, máxime en un contexto en el cual estamos viviendo, de inestabilidad económica y de una confusión en cuanto a qué valen las cosas. Lo que nos está pasando es que hemos perdido los parámetros de qué valen las cosas. Así que en este contexto, tasar es un desafío para nosotros, realmente se hace complicado, y el uso de la técnica, el uso de lo que es la ciencia de la tasación, nos minimiza el riesgo de equivocarnos, porque las equivocaciones en tasación lo que implica es una gran demora en que aquellos inmuebles que puedan realizarse no se realizan. Y esta cadena complica tanto a los escribanos como a los abogados y a toda la actividad que se genera relacionada a los inmuebles. Así que eso es el primer diagnóstico en el cual determinamos en qué valor se sitúa ese inmueble. Y bueno, para eso hay algunos parámetros. Preparamos una presentación para tener una ayuda a memoria. Esto, yo no soy docente, así que no tengo el ejercicio que por ahí lo tiene Juan, que da clases espectaculares. Me dedico a la actividad inmobiliaria y vamos a tratar de hacer en un paneo, que es someramente el concepto. No vamos a entrar puntualmente en cómo se hace una tasación, sí estamos dispuestos a consultas o preguntas sobre cuestiones particulares que quieran tratar, y vamos a mostrar al final qué método nosotros recomendamos ante esta situación de inflación que tenemos, que creo que es la tercera inflación más alta que hay en el mundo, ¿no? Así que con este criterio vamos a ir desarrollando la exposición. Dale. Bueno, en principio, lo que sería el concepto básicamente de tasación, yo me fui a la RAE a ver qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre tasación. Y habla fijarmente como fijar el precio máximo, mínimo, graduar el precio o valor. Un poco mezcla algunas cosas, por ejemplo, entre precio y valor, y después un tercer concepto que no hace al concepto que a nosotros nos incumbe, ¿no? Como segunda medida, nosotros vamos a tratar el concepto de la tasación, si se puede pasar uno más, como una ciencia aplicada a pronosticar el valor económico de un bien. Ese bien tiene que ser para un momento determinado y para un mercado también determinado. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo tasar en la crisis del 2001 que tasar en la crisis del 2008 que tasar en esta situación económica. Entonces, la tasación es para un momento y para un mercado. También el concepto de mercado tiene que ver, hay veces nos pasa a nosotros que nos consultan los periodistas, ¿cómo está el mercado?, te preguntan. Entonces te dicen, ¿cómo está el mercado de venta? O ¿cómo está el mercado de locación?
Bueno, el mercado también va variando. Entonces la tasación confluye los dos componentes. El momento en el cual estamos viviendo y el mercado, cómo está en ese. Y eso quiere decir que una tasación que fue hecha hace 4 años atrás, hoy no puede tener el mismo valor aunque uno lo ponga en dólares. Porque también el dólar tiene una inflación que está en el orden del 9, el 10%. Y como cambia constantemente y nuestro país es una montaña rusa, entonces a veces hay que retasar los inmuebles. Así que ese es un poco el concepto de qué significa para nosotros tasar, que es una ciencia que concluye estos dos conceptos. El mercado, para que nosotros hablamos de un mercado, un bien tiene que adquirir, para que adquiera valor económico, tiene que tener dos condiciones básicas. El primero es ser escaso, que ese es un concepto que es único para los inmuebles. Es decir, uno puede ver que los autos se producen con cierta escala, ¿no? Entonces, yo quiero un Mercedes de determinada característica, de determinado color, y puedo conseguir 2, 3 o más. O puedo comprar un Fiat de determinada característica. En los autos esto es bastante homogéneo. Ahora, en los inmuebles es muy difícil, porque uno compra un departamento, puede ser frente contra frente, pero nunca va a ser el mismo. Nunca va a ser el mismo. Entonces, cada inmueble, en los inmuebles tiene el concepto de escaso. Y por otro lado, lleva mucho tiempo construir un inmueble. Entonces también hay un tiempo de demora, o sea que los inmuebles no están disponibles en forma inmediata. Y el otro concepto para que se forme el concepto del mercado es que tiene que ser demandado. Si un inmueble no tiene demanda, no tiene mercado. Entonces son dos criterios, dos cuestiones básicas que se tienen que dar. Tiene que tener escasez y ser demandado. El otro concepto que nos ayuda a tener el entender o el dar el marco a la tasación son 3 ítems, que es el precio, el valor y el costo. El precio de algo es lo que se paga por ese algo. Tal cosa sale a un determinado precio. El valor ya tiene un componente que tiene que ver con la utilidad del bien. ¿Qué vale para mí? O sea, acá entra en juego un concepto subjetivo que tiene relación a la expectativa, la experiencia, es decir, y el modelo mental. Son 3 ítems que determinan la utilidad que eso tiene, y eso da el valor que uno le da a esa cosa. Y esto a veces uno puede interpretarlo en que hay personas que valorizan algo, un inmueble, más que otro, y también en un determinado momento de la vida. Es decir, nosotros decimos que hay un inmueble para cada momento. Cuando se tiene familia, la gente demanda una casa, y el patio tiene valor, ¿cierto? Es decir, acá estamos sacando el eje del precio, estamos hablando del valor de las cosas. Cuando se llega a una edad adulta, hoy por hoy las personas eligen vivir en departamentos, porque se evitan cortar el pasto, la limpieza, si quieren viajar cierran el departamento y se van. Entonces el valor, que es la utilidad que uno le da a esa unidad, es un concepto subjetivo, y eso forma parte de un componente superador al precio. Y el costo es una sumatoria de insumos y mano de obra para componer algo. Es decir, para producir esto tiene un costo. Es decir, tanto en mano de obra como en materiales. Pero no tiene un valor. El valor se lo da a las personas. Entonces son 3 cosas distintas que a veces hay que entender, que al tasador le es sumamente importante, porque muchas veces la persona, el vendedor, le pone el valor al inmueble. Entonces nosotros tenemos que interpretar el valor de mercado, no el valor subjetivo de decir, cuando dicen, acá pasamos los mejores años de nuestra vida. Está muy bien. Pero eso, ¿cómo lo traducimos en un precio?
en poner un precio y un valor de mercado. Ese valor que nosotros tenemos que tasar está en función del concepto general que se tiene de ese inmueble para un momento determinado y para ese inmueble. Entonces, ¿qué cosas tasamos? Y hay un abanico bastante grande. El más usual es el de los inmuebles, y dentro de los inmuebles diferenciamos entre los urbanos y los rurales, ¿no? Todo lo que sea urbano, nos referenciamos a casas, departamentos, oficinas, todo lo que forma parte de las construcciones destinadas a las personas dentro de una ciudad. Todo eso forma parte del componente urbano. Y el rural, que son aquellos inmuebles que tienen por objetivo la producción a escala de bienes, o que nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia, tenemos producciones de forestación, de ganadería, de hierba, bueno, todo eso, una tasación con otro concepto, con otro criterio, que vamos a ver cuáles son los ítems muy por arriba, sin entrar en detalle. Entonces, en materia de inmuebles, diferenciamos en urbanos y rurales, y después también se pueden tasar otras cosas. Por ejemplo, obras de arte. No es usual que nos pidan a nosotros tasación de este tipo de bienes, pero hay tasaciones y hay personas que hacen tasaciones de obras de arte. Es un universo distinto, con otro grado de complejidad, y hay empresas muy especializadas que tienen muchísimos años, la gran mayoría de ellos son de orígenes británicos, que se especializan puntualmente en tasaciones y remates de obras de arte, desde esculturas, pinturas y demás. Entonces, ahí yo traje dos casos. Las casas de tasaciones, Christie es una de ellas, y Sotheby's son las más conocidas, y por ahí uno lee en las noticias que dicen, bueno, se subastó una pintura o una obra de arte, por ejemplo en el caso acá de Rodin, o un cuadro de Picasso. Bueno, estas obras de arte también se tasan primeramente, antes de ponerlo en una subasta, ¿no? Después arranca con ese valor base y se termina realizando. Lo otro que también se suele tasar son muebles, equipamientos sin interés artístico. Esto es habitual en tasaciones por ahí judiciales, donde se tratan en requerimientos para remates. También medianeras o partes de un inmueble para una indemnización. Esto sucede cuando hay una disposición del Estado para ocupar parte de tierra para una autopista o algún uso público, y hay que fraccionar el inmueble y se corta ese inmueble y bueno, se tasa una porción, o una medianera en una invasión también. Y fondos de comercio también son otro sistema de tasaciones donde se tasa el componente de muebles y el componente de la cartera de negocio, ¿no? No es algo habitual que lo hacemos, pero en algunos casos se requiere tasaciones de fondos de comercio también. Ahí es muy importante ver, si no se es propietario, cuál es el plazo del contrato locativo, porque no es lo mismo tasar un fondo de comercio que le vence el contrato a los 6 meses y no hay proyección de renovación, que un contrato que tiene 5 años por delante. Eso siempre se tiene en consideración en lo que son los fondos de comercio. Bueno, ¿quiénes tasan inmuebles o cosas, ¿no? Uno son los profesionales egresados de la carrera, de corredor, martillero y tasador, que bueno, como contaba Julia, en la provincia de Misiones nos hemos colegiado en el colegio de corredores. Otros son los ingenieros, que son los que más han estudiado el tema técnico de la tasación.
los ingenieros agrónomos, forestales, y los arquitectos son quienes habitualmente realizamos tasaciones, ¿no? Algunas son, por ejemplo, tasaciones en materia rurales. Nosotros a veces requerimos de un profesional agrónomo o de un profesional ingeniero forestal, porque no tenemos la competencia para determinar cuánto vale esa forestación. Entonces requerimos de estos profesionales, o se deriva o se delega a estos profesionales para algún tipo de tasaciones. En materia de qué cosas tener en cuenta al momento de tasar. Lo primero es la localización. Ese es el punto clave. Nosotros siempre decimos, vale lo mismo poner 1 metro cuadrado de determinada calidad constructiva en Colón y Bolívar o en Aguacate que ponerlo en el barrio San Isidro, sin hacer ni una conjetura subjetiva, pero es decir, la localización es un concepto clave al momento de tasar. Y esa localización tiene factores que son positivos y factores que van en detrimento, ¿no? Dentro de los positivos, uno tiene que indagar, por ejemplo, en la infraestructura. Es decir, bueno, ¿qué infraestructura disponible hay en ese lugar para determinar el valor de la zona, de la localización? Entre ellos están los servicios, por ejemplo, si tiene agua potable, si tiene energía eléctrica, si tiene red de cloaca, porque en nuestra ciudad, por ejemplo, hay muchos lugares donde no hay red de cloaca. No en todos lados de Posadas hay. Entonces, a veces requiere de pedir un informe a SAMSA para ver si ese inmueble tiene radio servido, cloaca en la zona. Entonces, lo otro es que sí, eso se puede visualizar, el asfalto y cordón cuneta, alumbrado público, internet y telefonía. Lo que sí, uno no ve lo que está bajo tierra. Cloaca y agua, eso uno no lo ve, entonces hay que requerir informes de las empresas para determinar a ver si ese inmueble tiene. Lo otro, que son factores que hay que tener en cuenta, tiene que ver con, ¿podemos pasar? El equipamiento. Y esto es un concepto muy arraigado a la cuestión urbana, ¿cierto? Acá yo estoy tratando la cuestión urbana porque estamos terminando el equipamiento que hay en la zona, ¿sí? Por ejemplo, proximidades a escuelas, hospitales, a sanatorios, oficinas administrativas o bancarias, comercio, supermercados, actividades deportivas, culturales y de entretenimiento. Esto determina el concepto de entorno, es decir, dónde está el inmueble y cuál es el entorno que tiene, y nuestra ciudad ha crecido en materia de equipamiento, y esto, por ejemplo, nos pasa a veces que mucha gente elige las ciudades por equipamiento de salud, tener buenas escuelas, esto prestigia a las ciudades. Cuando uno ve gente que quiere venirse a vivir, o te pregunta, ¿hay buenas escuelas para los chicos? ¿Hay actividades rurales para hacer? ¿Hay buenos hospitales, hay buenos médicos? No sé si ustedes se acuerdan que hace 20 años, cuando tenías un problema de salud, lo primero que te decían, andate a Buenos Aires. Sin embargo, hoy uno puede tener una primera atención en Misiones, y bueno, estas cosas hacen, hay veces, al concepto del valor de las ciudades, y son mejoras, inclusive el concepto de ciudades a veces saturadas ha hecho que de las grandes urbes empiecen a migrar, tal es así que uno vio un crecimiento, por ejemplo, San Martín de los Andes, Villa La Angostura. En la crisis del 2001 han crecido exponencialmente
han venido de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires a vivir a la Patagonia buscando calidad de vida, y esto se ve que en las grandes urbes, cuando se satura, buscan esto. Y Posadas es una ciudad que está siendo vista por personas que habitan en estos lugares, ¿no? Lo otro son los transportes públicos y las vías de acceso. El transporte público nuestro, al menos no es de lo mejor, es un monopolio, pero sí yo celebro, puse ahí una pequeña foto de lo que son las vías de uso de bicisenda y demás, porque esto es una tendencia que se viene a nivel mundial y bueno, las ciudades deben acompañar esta necesidad, y en algún momento las avenidas van a empezar a ensancharse en el uso de los espacios de transportes que sean menos contaminantes con el ambiente, ¿no? El otro concepto que también hace al entorno es el espacio, que parezca, a nosotros quizás nos parezca que no tiene valor porque vivimos en una ciudad donde hay mucho espacio natural y tenemos cerca espacios naturales, pero no es un concepto menor a la hora de tener en cuenta el valor que aporta esto, ¿no? Los espacios verdes y las plazas. Yo escuchaba una vez una nota que hablaba en un programa de radio de en Buenos Aires, en el barrio, creo que San Cristóbal, que es un barrio que no tiene plazas, no tiene espacios verdes. Y marcaba la migración de gente que se ha ido de esos barrios porque no tienen contención. Es decir, dónde mandar a los chicos después de la escuela, todo le quedaba lejos. Hay algo que se repite, que la ONU determina una cantidad de metros cuadrados. Yo me fui a buscar en esa página que se llama Chequeado, que revela, bueno, dice, la ONU nunca dijo nada, pero la realidad indica que las ciudades que tienen espacios, mayor cantidad de espacios verdes, son más requeridas por las personas para vivir. Entonces, y tiene una incidencia tener un espacio, una plaza, un área de esparcimiento cerca, tiene mucho más valor que vivir en un lugar donde no hay nada a 20 cuadras a la redonda. Y está visto esta realidad de gente que migró de esos barrios por esta falta, ¿no? Así que estos son conceptos que hay veces hay que tener en cuenta. Los otros son los factores negativos. Uno es vivir al lado de un cementerio, pero depende, todo es relativo, ¿no? Depende de qué cementerio. Es decir, los que viven alrededor de Recoleta, del cementerio de Recoleta, porque es un cementerio prácticamente museo, tiene visitas guiadas y demás, que no es lo mismo que el resto de los cementerios del país. Entonces, por ahí es un desafío de las comunas mejorar sus cementerios, ponerlos en valor y demás, para que sean espacios que en los alrededores sean más demandados. Entonces, lo otro que a veces nos pasa es tasar un inmueble al lado de una sala velatoria. También, yo no lo puse acá, pero también es un tema no menor. Es decir, vivir al lado de la sala velatoria, cuando uno tasa, es decir, hay un componente de factor del entorno que hay que tenerlo en consideración. Los otros son, bueno, tener un asentamiento o villa de emergencia te genera un factor negativo de valorización. Edificios industriales abandonados también es un tema que va en detrimento. Zonas rojas, que bueno, cada vez hay menos porque antes era más común. Ruidos molestos, vivir al lado de un boliche, de un pub, es un problema. Eso tiene una incidencia en la valorización del inmueble. La contaminación ambiental, es decir, vivir cerca de un basural,
también es un factor que va en contra, o factores peligrosos como la inseguridad permanente, una zona donde se vende drogas, también son cuestiones. La gente dice, no, en tal barrio yo no quiero vivir porque es peligroso. Bueno, esto tiene su incidencia y hay que traducirlo en la valorización de cuando se tasa, ¿no? Otros factores que nosotros tenemos, hago un parate si alguien quiere hacer una pregunta porque, o algún comentario, estamos abiertos, ¿no? Si no, seguimos. Si no, interrumpan nomás, no hay problema. Bueno, los otros factores a considerar, yo hice un ítem que tiene que ver con, por ejemplo, en terrenos y lotes, uno, la localización, la superficie. Esto también es un tema no menor. Ahí se utilizan planillas. No es lo mismo determinar un lote que mide 7 por 50, ¿sí?, que mida 17 por 30. No es lo mismo. Es decir, a veces podemos tener similares superficies, pero tienen otra valorización en cuanto a su frente y fondo. Para esto, es decir, 500 metros cuadrados o de una manera o de otra, ¿no? Entonces, acá se aplican, se homogeneiza la superficie y se determina cuánto frente tiene y cuánto fondo tiene. El otro es el concepto de fondo de manzana también. Yo he visto en alguna vez que me tocó tasar, irregularmente han construido en los fondos de manzanas, en el centro de manzanas. Y está prohibido. Y eso, es decir, te quita todo el valor de lo que está ahí porque nunca lo van a poder regularizar. Entonces, es un concepto que hay que tener en cuenta siempre. Sí. El fondo de manzana es una gráfica que se realiza, es decir, te lo da el municipio, de acuerdo a la medida de la manzana, determina en un parámetro como una mini manzana en el centro. Y está destinado a la ventilación. Es decir, que ahí uno lo ve en las grandes urbes, ¿no? Cuando uno va a Buenos Aires y ve que hay los edificios todos, y en el centro es un espacio de ventilación. Como nuestra ciudad todavía no está densamente tan desarrollada, pero el concepto es que tiene que haber una ventilación en esa manzana. Entonces, cuando se hace una construcción, el profesional de la construcción tiene que determinar y medir, bueno, en este lugar, si uno tiene un fondo de 43-30, que es habitual en el centro, muchas veces, si está en la mitad de la cuadra, y puede ser que esté afectado probablemente por el fondo de manzana. Entonces, el concepto de no construcción en ese espacio hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el frente y fondo, los servicios básicos que tiene, la infraestructura, los accesos, el estado de nivelación en los terrenos, por ejemplo, no es lo mismo tasar un lote, que el lote empieza así y tiene una caída, que un lote que es plano o un lote que tiene una pendiente de escurrimiento. Todo esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo otro en el caso de vivienda familiar, todo lo relacionado a los lotes, y ahí entra también a jugar el estilo constructivo, la antigüedad del inmueble. Para eso utilizamos algunas planillas para determinar entre estado y la antigüedad, los materiales empleados, el diseño, la funcionalidad. Si uno nos pasa a veces cuando entramos a una casa y vemos que está hecha por un arquitecto. Vos te das cuenta, la funcionalidad, la distribución, los espacios donde están ubicados. Que cuando entras a una casa y es construcción acá, construcción allá, construcción acá, bueno, no tiene el mismo valor. Es decir, si bien los materiales pueden ser los mismos, le pudieron haber puesto el mismo porcelanato, tiene los mismos luces, tiene la misma abertura, pero no tiene el mismo valor porque no respeta un concepto de constructivo
o de diseño o funcionalidad. En el caso de los pH, se tiene en cuenta el reglamento de propiedad, eso es clave también a la hora de mirar. Los departamentos, se tienen en cuenta los amenities, el costo de las expensas, que es algo siempre que se pregunta, en el edificio cuánto se paga de expensa. Es clave eso. Y lo que es el estándar del edificio. En las oficinas, la localización, el tipo de construcción, los accesos y los estacionamientos también son valorizados. En lo que hace a tinglados o depósitos, la superficie, los accesos, el uso de determinación del suelo por el municipio, que ahora vamos a mencionar algo. Y las naves industriales, también uso, superficie, servicios y accesos, se tienen en cuenta, ¿no? Factores en las tasaciones rurales. Voy a tomar un poquito de agua porque... Bueno, a la hora de tasar un bien rural, se tiene en cuenta la localización, ¿sí? Los accesos que tiene ese bien rural, los servicios que hay también en la zona, la extensión a superficie, si posee forestación, ganadería, si tiene monte, rendimientos, exportaciones o va al mercado interno, y la situación del clima. ¿Qué quiere decir esto? La evaluación de los inmuebles rurales está supeditado no solamente a lo que es el inmueble propiamente dicho y al mercado, sino al contexto económico. Es decir, habrá momentos donde más gente demande comprar para hacer hierba, porque la hierba rinde, o para vender o plantar pino, o para hacer ganadería, que en otros momentos cuando el rendimiento no acompaña o están cerradas las exportaciones. Entonces todo esto también se tiene en cuenta el contexto económico. Acá en esto nosotros, es decir, los que hacemos más bien urbanos no somos especialistas y muchas veces derivamos a profesionales, ingenieros forestales que hacen tasaciones de deforestaciones o agrónomos que hacen vinculados a ganadería, que en la provincia no es una provincia ganadera, pero hay alguna demanda por ahí puntual en el interior. Lo otro es el código urbano, que es clave al momento de tasar. No todas las localidades tienen códigos urbanos. Nosotros tenemos un código acá en la ciudad de Posadas, que está, a veces se va cambiando, se van haciendo algunas modificaciones, y uno tiene que tener en cuenta, básicamente, qué se puede desarrollar en ese lote, ¿sí? Porque siempre el concepto madre de la tasación es la tierra, ¿sí? ¿Qué puedo hacer en ese terreno? Y eso nos da el código urbano, que determina que en determinada zona se puede levantar tantos metros cuadrados, entre medianera, de semiperímetro libre o de perímetro libre. Y qué usos está permitido en determinada zona para, es decir, si son unos depósitos, se construyó depósito y demás, bueno, ¿qué se puede habilitar en ese lugar? Entonces también esto, el corredor inmobiliario tiene que estar chequeando, consultando, pidiendo información, hay veces que se expida el área del municipio, para determinar qué se puede en ese inmueble o construir o el uso que tiene el mismo. El uso del suelo, la otra es la posibilidad de subdivisión de la tierra, es decir, en terrenos grandes si se puede subdividir en forma simple o hay que hacerlo bajo el régimen de propiedad horizontal, o muchos por ahí tratan de ir por la excepción del Consejo Deliberante, que es un camino bastante largo, que por ahí le da resultados en casos particulares de división de casas de vivienda, ¿no? Bueno, el próximo punto son los destinatarios de las tasaciones. Nosotros, ¿a quiénes van destinadas las tasaciones?
En primer lugar, a los particulares que quieren conocer el valor del mercado de su bien o de su locación. Hoy nos pasa, recién hablábamos con Julia, el tema de cuánto vale los alquileres. Y esto es algo que tan dinámico y está tan cambiante. Por un lado existe, está la ley que rige actualmente la locación, que cuando el contrato está iniciado, en el caso de vivienda, bueno, actualiza de acuerdo al índice, ¿no? Este que determina el Banco Central. Ahora, cuando el contrato vence, dice, bueno, ¿y ahora cuánto vale este inmueble? ¿Cuánto se puede pedir? No quiero matar al inquilino, quiero que continúe, pero no quiero perder. Entonces, alguno tiene que hacer un análisis de lo que, en materia de locación, hay veces es complejo por la situación en la cual estamos viviendo, pero no tan complicado porque se usa el comparable. Y como es tan dinámico, es decir, la locación es tan rápida que uno puede, se alquiló tal inmueble, determinadas características, similares a la tuya en tal valor. Entonces uno puede ir determinando el precio. Y el valor de nosotros, ¿por qué a veces estábamos un poco en contra de estas intervenciones de la locación? Porque el alquiler es lo más transparente en materia de oferta y demanda. Se ofrece un inmueble, sí. Si hay mucha demanda, se alquila. Si hay mucha demanda, pero el precio está elevado, no se alquila. Entonces el propietario te dice, ¿qué pasa que no se alquila? Y pretendés mucho. Bueno, vamos a bajarlo. Se baja, hasta ponerlo al precio de mercado. Entonces, hay veces lo que nosotros hacemos, le ahorramos el tiempo de pérdida, porque el tiempo de un inmueble que no genera es pérdida. Entonces, cuando decimos, mirá, este puede valer entre tanto y tanto, porque traemos la experiencia de otros inmuebles y lo situamos en ese precio. Entonces, la locación es muy dinámica. La venta tiene otros conceptos y requiere de otra metodología. Otros destinatarios son las sucesiones, por ejemplo, hay veces se quieren poner de acuerdo los hermanos y dicen, bueno, mirá, yo me quiero quedar en la casa, te compro la parte, ¿qué vale? Queremos saber qué vale, pero decime la verdad, ¿cuánto vale? Bueno, entonces requiere un análisis, uno tiene que fijarse con mucho tino y criterio para no perjudicarle a las partes, ¿no? Y lo otro también nos pasa, a veces los letrados para fijar sus honorarios también presentan las tasaciones dentro de los expedientes. La justicia lo pide para determinar el valor en caso de litigios. El Estado también, en el caso de indemnizaciones, suelen pedir tasaciones, o para cuando el Estado o alguna institución compra un inmueble. Es muy común que a veces las instituciones que compran propiedades pidan 2 o 3 tasaciones en algún punto para también tener resguardado de que están comprando una propiedad a valor de mercado. Que no venga la asamblea después y le invalide por qué compraron ese inmueble en ese precio, porque a veces se presta a esta subjetividad. Entonces las tasaciones lo que te permite tener, bueno, 3 tasaciones de diferentes profesionales es ver cuál es el rango de precio, ¿no? Entonces estos son los destinatarios a quienes se dirigen las tasaciones. Y bueno, para ir más o menos cerrando, creo que estamos en tiempo, los métodos que nosotros solemos utilizar, no vamos a entrar en cada uno de ellos, solamente lo voy a mencionar. Uno de ellos es la comparación de valores venales, donde se analizan los antecedentes de venta y se hace la homogeneización. Esto es muy práctico cuando el mercado, es decir, cuando tenemos una economía de precios estabilizados. Esto es re práctico. Pero el precio de hace un año dista demasiado del precio de ahora. Entonces es muy difícil y homogeneizar es posible, pero te puede inducir a error.
Entonces, ¿por qué? Porque uno puede traer el valor de la depreciación de la moneda, pero el mercado hoy está más deprimido. Entonces, es un método que sirve bien para la alocación, para la venta hay que tener bastante cuidado. El de integración de costos parciales, que este es un concepto muy poco utilizado porque se suman el terreno, las obras auxiliares, los costos financieros, la ganancia, los gastos de promoción para determinar un precio, este prácticamente no se usa. El costo de reposición y el de capitalización de renta. El de capitalización de renta es por el valor de lo que produce, que tampoco hoy se puede utilizar, porque la renta está muy baja en relación al valor del inmueble. A veces decimos, ¿por qué no hay casas para alquilar? Porque nadie construye una casa para alquilar porque no es rentable. El valor de la construcción del metro cuadrado de una casa no da rendimiento a la locación para poner ese inmueble. Y el costo de reposición, que es el que que es el que más estamos usando ahora, analiza el valor del metro cuadrado a construir nuevo, ajustado por la amortización. Ahí utilizamos algunas planillas, más el potencial constructivo del terreno, más el análisis de la actitud de la demanda. Este es el que más nos acerca hoy a cómo tasar en un proceso inflacionario, porque el valor de la construcción sube mes a mes. Entonces podemos ir midiendo cuánto valía en octubre el metro cuadrado, cuánto valía en septiembre y cuánto vale hoy en noviembre. Y ajustado por la depreciación de lo que sería la edad del inmueble y el estado, y el otro concepto que se trabaja es la actitud de la demanda. Este es el que más nos ayuda a enfocar cuál es el valor hoy en un proceso inflacionario. Y para ir cerrando, recomendamos el costo de reposición para hacer las tasaciones y bueno, es una tarea bastante compleja. Sí. Se toma, es decir, el valor del suelo sale del potencial constructivo de ese suelo. Ahí uno tiene que ir al código de edificación y mirar si en esa localización se puede construir. El lote, por ejemplo, tiene 20 por 40, es un gran lote. Y uno puede hacer en ese lugar un edificio de perímetro libre, entonces vas a poder determinar cuántos metros cuadrados edificables vas a poder hacer. Ahí vas a tener, en base al valor del metro de construcción, lo que vale el terreno. El valor del lote, lo que ese terreno te rinde. Después vas a tener el valor de la construcción, que está edificado, lo que tiene edificado, con el concepto de la depreciación entre la antigüedad y el Estado, ahí se utilizan unas planillas, y después la actitud de la demanda, que mide cómo está la economía nacional, cómo está la economía local, cómo es el entorno de la zona, cómo es el inmueble en esa zona, y eso te forma, de acuerdo a cada índice, un parámetro, y ese índice aplica sobre el precio. Ese es el método. Bueno, esto fue así a grandes rasgos, un esbozo de lo que son las tasaciones, de cómo se tasan y de lo que hoy estamos usando ante este escenario complejo en el cual estamos viviendo, difícil para decir qué valen las cosas, realmente es un ejercicio difícil, a veces nos consultamos también entre nosotros para ver, pedimos opiniones porque no es algo que uno lo puede resolver solo hay veces, y bueno, es el desafío, pero a quienes estamos en esto nos gusta. Hay una ley, pero
es difícil de aplicarla porque determina un porcentaje que da un valor muy alto. Yo hoy no recuerdo cuánto es, pero es una ley provincial que rige los honorarios de los corredores y martilleros. Creo que sí, pero es un valor muy alto, imagínate, sobre un valor de $100.000. Sí, exacto, está en eso. Tenemos más o menos unos honorarios que nos vamos consultando, depende también la envergadura del inmueble, ¿no? El tiempo que te demanda el trabajo, pero no se cobra lo que determina porque si no son honorarios muy altos. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la atención. Espero haber sido no aburrido, claro. Y bueno, desde ya muchas gracias también al colegio por este espacio que nos han dado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo, por la exposición, muy buena la exposición. Vamos a hacer una pequeña pausa del coffee break y después volvemos ya con lo que es CIGEP. Gracias.